¿Qué opino referente a qué? Jehová, no, Jesús no es Jehová o Yahweh. No, de hecho es un nombre diferente. Jesús es una cosa y Yahweh o Jehová es otra cosa. Es diferente. Sí, sí, eso estábamos comprobando. ¿Puede leérmelo Mateo capítulo 5 verso 21? Mateo capítulo 5 verso 21. Sí, ¿Qué? 5:21. sí, sí, 5 21. Oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, ese. Ujú, sí, es que yo les explicaba a los hermanos diciendo que, a ver, lo leeremos y no ha dicho pues el Señor Jesús, ¿se acuerdan que yo les he dicho? No dice así, dice, oísteis que fue dicho, pero él no asegura que ha dicho nada. A los antiguos, dice. Por eso, Ujú. ¿quién ha dicho en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ese versículo? O sea, ¿quién ha dado ese mandato? Jehová. Para empezar, Por eso, Dios y después Moisés. sí, Jehová lo dio mediante Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad que sí o Correcto, no? claro que sí. Ya, entonces el Señor Jesús dice, acuérdense que otra entidad, otra autoridad lo dijo, pero yo no lo dije, dice el Señor Jesús. Por Ok. eso, y no solamente está en ese versículo, hay en hartos versículos ahí que tenía preparado, Si, solamente me acordé de si ese. solamente tienes que leer Mateo 19:4 para saber que no es el ¿Me lo puede mismo. leer? Donde dice, pero en el principio, cuando el que los hizo, varón y hembra los hizo. Por lo tanto, no serán más dos, sino serán una sola carne. Así que lo que Dios unió, no dice yo lo uní, o yo fui parte, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Te está diciendo que él no fue parte de lo creador que creó en Génesis. Ya. Te lo está diciendo clarito. Ya, una pregunta más, hermano. Yo quiero preguntarle a usted, para usted, Jehová o Yahweh, ¿quién es para usted esa autoridad o ese ser El en Padre, el Antiguo Testamento? el Padre. El Padre. Sí. ¿Me puede dar, por decirlo así, en el Nuevo Testamento algún versículo que diga que Jehová es el Padre? ¿Tienes tu Biblia? Ya, voy a buscar mi Biblia. Ahí está. Déjeme, lo voy a abrir. Un momento. ¿No? Si es que hace ratito acabé, recogí mis cosas. Ya. Ahora sí, hermano, deme el versículo, por favor. Juan 6:44. Juan 6:44. A ver. Juan 6:44, ¿no? Sí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ok, paso por paso. Ahí dice que el Padre le trae los discípulos a él. Ahí hay dos. Está el Padre y está él, ¿correcto? Ahí hay dos. Ujú. Ahora lea A el ver. versículo 45. Escrito está, a ver, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así Ok. que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. A mí. O sea que a quien se está refiriendo es a Dios, a quien él llama el Padre. Y dice todo aquel que aprendió del Padre. Y lo llama Dios. Ahora, ¿usted sabe de dónde está citando Jesús ese texto? ¿A quién le está llamando Padre? Vaya a Isaías 54, versículo 13. Isaías 54 Versículo 13. dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y Bingo. se multiplicará la paz de tus hijos, dice. Ese es el texto que Jesús está citando, a quien le llama Padre. Amén, hermano. Pero yo tengo una duda, hermano, hermano Selvin. Mire, en ¿Ok? Isaías, léalo por favor, Isaías 61:1. El espíritu de Hachén está sobre mí, por cuanto me ungió, me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos abertura a la cárcel. Hermano, Esto es el texto que Jesús cita en Lucas 4, 18 y 19, donde ya, dice pero que lo puede leer del Nuevo ya, Testamento. lo puede leer en la Reina Valera 60, hermano, por favor. Ok, aquí en la Reina Valera 60 dice el espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Ujú. Ok, ¿Y qué más dice? por cuanto me ha ungido, lo mismo. Me ungió Jehová, ¿no ve? Sí, ajá, Ya, ahora yo quiero que tome en cuenta que en ese versículo, ajá, en dos lugares aparece la palabra Jehová. Vayamos a Lucas 4, lo que usted citó, ¿no ve? De lo ajá. que ha leído el Señor Jesús. Lucas 4, no sé el versículo. 4:16. Ya. Mm, sí.
Verso Pero el 18, verso verso 14 se lo 18. voy a... El espíritu Ya, esa palabra del ya, Señor, esa es la ya, palabra, el escúchame, hermano. tetragramatón del Antiguo Testamento. Aquí traducida Ya, por el escúchame, Señor. hermano. Diga. Ya, escúchame, hermano. Mire, yo se Ajá. lo voy a leer. Mire, en Lucas capítulo 4, el verso 14 más antes, dice, No, pero y el verso Jesús 18, es que volvió yo en quiero el poder del... la cita que acabamos de leer en Isaías está en el verso 18. Sí, pues voy ahí, pero yo quiero explicarle cómo ha leído el Señor Jesús esa cita. No, es que allá Dice, no y estaba Jesús leyendo, allá no volvió, estaba leyendo. Aquí donde está leyendo. no, solamente le Mira el quiero hacer versículo notar 17, que mira hermano, hermano. Si tú quieres perder tiempo, piérdelo. Pero en el verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Esos versículos de atrás no está leyendo todavía. ya, se lo voy a leer entonces, mire, No, léalo, pero y ya se le sabe dio el libro, que donde él empieza a leer y el se le, texto es en el verso pues, 18. ya, pues, y se le dio el libro del profeta Isaías, y Ujú. habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, así dice, En la Reina Valera no va a decir eso porque este es del Nuevo Testamento. por eso, pero en esta versión que está en la Sí, sí, mayoría sí, de los estoy de hogares acuerdo, del pero ¿cuál es mundo, el hermano, punto? ¿Cuál es el no punto? dice. Ya, el punto es que el Señor Jesús lo ha borrado la palabra Jehová en dos partes de este Oh, versículo. espera, Jesús lo borró. ¿Sí? ¿Y tú cómo ¿No lo sabes que? leyó? Espérate. Oh, ¿por qué no está aquí? Sí, ¿por qué no está aquí? Mm. Y no está en Pero todo en el el Antiguo Nuevo Testamento, pero Testamento, en el hermano. Antiguo Testamento está. Está, ¿Y pero aquí por qué no en el está? Nuevo Si se Testamento, supone que es pero una en el Nuevo cita, Testamento, escucha, se supone que es una cita del Antiguo Testamento, ¿por qué no está el texto tal y como está en el Antiguo Testamento? porque Jesús anuló esa palabra, ¿Cuál palabra? Jehová. ¿Y el texto que te leí anterior lo anuló también? El texto anterior no, Él le sigue llama su vigente. padre, él le llama su padre. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová o Yahweh? Porque te voy a poner bien clarito con el contexto. La palabra Jehová no viene del hebreo, esa es una traducción. En el hebreo lo que hay es el tetragramatón. Y el tetragramatón, cuando fue traducido al griego, el equivalente era kurios. Y la palabra kurios es Señor solamente. Así que cada vez que aparezca la palabra Adonai o el tetragramatón en el Nuevo Testamento, que sea una cita directa del Antiguo Testamento, siempre va a ser la palabra Señor. Y ahí no me venga con el cuento, Ya, porque usted, si es una cita del Antiguo Testamento, hágase la pregunta, ¿por qué no está igual si es una cita del Antiguo Testamento? Es porque los traductores hicieron lo que tenían que hacer para borrar algo de la Biblia. ya. Hermano, mire, yo le voy a decir mi punto de vista. Cuando son citas directas del Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. En algunos lugares se nota la pluma mentirosa del escriba que lo quitó o borró o lo que haya hecho. Pero son citas del Antiguo Testamento. Ya, ese es su punto de vista, hermano. Yo le quisiera Te voy a dar una compartir mi prueba, te punto voy a de dar otra vista prueba, te voy y... a dar otra prueba. ¿La quieres? No, pero ¿le puedo dar mi punto de vista antes de que No, me dé pero es esa que ya me prueba? diste varios puntos de vista. Y tú para ti Jesús fue que lo quitó. ¿No sabes que no es bueno Ujú, decir es que, cosas que no puedes probar? pero ahí lo estoy Jesús, probando yo a escucha, usted ¿en con qué Biblia. idioma crees que habló Jesús? ¿En qué idioma crees que habló? Yo supongo que en su propia lengua. En arameo, me imagino, ¿ah? ¿Y tú crees que Yo pienso en que en arameo, hebreo, ok, hebreo, ¿tú crees que en hebreo él no iba a leer en el rollo que él tenía en el primer siglo, en Isaías 61, versículo 1? ¿Tú crees que el Mesías no iba a leer como estaba en el hebreo? pero claro, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Correcto, pero leyó o no leyó lo que estaba en el hebreo. Ha Y leído, luego, pero y lo que ha luego, pasado es más que él anuló adelante, la y palabra luego lo Jehová. más adelante los traductores metieron su mano sucia y pusieron su propio pensamiento en la traducción y quitaron cosas. Hermano, eso de lo que han traducido la Biblia, yo no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque Ajá, yo ¿por creo qué? en un Dios todopoderoso, Sí, pero que yo no aunque el creo en hombres. hombre Yo creo en cambie que la Dios, palabra de Dios, yo también creo que Dios Dios, es todopoderoso, pero yo creo que los hombres no son todopoderosos. por eso déjeme decirle, pues, hermano, yo creo en un Ujú, Dios todopoderoso que aunque el hombre le arranque una hoja a la Biblia o le cambie ujú. alguna palabra, él tiene suficiente poder para restituirlo, porque es su palabra. Ok. ¿Y por qué falta entonces ahí? Entonces, ¿Pero por qué le falta texto es entonces? que, por eso es que yo le digo, el Te voy a dar Señor una prueba Jesús para que mires quitó que no esa estás palabra. hablando, no estás hablando en contexto. Te voy a dar una prueba. Te voy a dar una prueba. El Nuevo Testamento dice, y todo el que invocare el nombre del Señor. Eso dice en el Nuevo Testamento. Aquí te lo voy a poner. Eso dice en el Nuevo Testamento en Hechos 2:21. Ve conmigo a Hechos 2:21. Hechos 2:21. Ya léalo, por favor, usted. Yo estoy buscando Dice, otra cita. varones israelitas. Versículo 20, te lo voy a leer de más atrás. Ok. En el verso 15, Pedro dice, porque estos no están ebrios en el día de Pentecostés. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Va a citar el texto. En los otros días dice, Dios derramará mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, y sigue citando, y así llegamos al versículo 21. Al final dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí aparece la palabra Señor, porque no viene del hebreo, viene del griego. Y en el griego es la palabra kurios. Y la palabra kurios significa Señor. Pero esta palabra en el Antiguo Testamento no es Señor, es el tetragramatón. Voy a ir al texto en Joel 2:31 para mostrarte que es en el Nuevo Testamento que está la mano negra al traducir de un idioma que no era el idioma original en el que escribieron los apóstoles. Los apóstoles eran hebreos. Dice en Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas, que fue lo que te leí en Hechos capítulo 2, versículo 20, dice, el sol se convertirá en tinieblas. Este es Hechos 2:20. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahí está el tetragramatón. Versículo 32, que vendría a ser Hechos 2:21. Voy, termino. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. En el Nuevo Testamento dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Notas la diferencia? El Antiguo Testamento era Jehová y ahora se convierte en Señor en el Nuevo Testamento. Eso es lo que está pasando. Que fue traducido del hebreo al griego y del griego al latín entre el romance, castellano, árabe, lo que haya sido, y vino a ser la lengua castellano, donde ya no encontramos lo mismo que estaba en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Hermano Selvin, con esto quisiera terminar mi participación. Usted me afirma que Jehová es Dios, ¿verdad que sí? Eso El tetragramatón del hebreo es Dios. ¿Pero quién es el tetragramatón? Es las 4 letras hebreas de donde sacaron la palabra Jehová. Ya, Jehová o Yahweh o el tetragramatón, como usted me dice, disculpe, no puedo pronunciar bien. Sí, es Dios, es el Padre, es el Padre, sí, el Padre. Ahora, mire, en Juan capítulo 1, verso 18, el Señor Jesús dice así, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Okay. Entonces, si nadie le ha visto a Dios jamás, y usted me dice que Jehová o Yahweh o el tetragrama es Dios, y él hablaba cara a cara con Moisés en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús dice que a nadie le vio, entonces no era Dios. Pero ¿cómo es que no es Dios? Por eso es que el Señor Jesús le está diciendo a usted en Juan, ¿Cómo que, Juan 1:18, por favor. Que a Dios nadie le vio jamás. ¿Usted no le cree a Jesús? ¿Qué? ¿Le crees a Jesús? Claro que sí. Bueno, entonces yo también le creo. Yo creo que a Dios nadie le vio jamás. Claro que sí. Pero en el Antiguo Testamento dice que Moisés hablaba con ese tetragramatón que usted me dice cara a cara. Ok. Entonces, ¿cómo se contradice esa parte? No se contradice. Te contradice tu entendimiento. Te voy a decir por qué. Porque tú me estás leyendo Éxodo 33, versículo 12, donde dice que Moisés hablaba cara a cara con él. Pero a ti se te olvida que 10 versículos después, Moisés le pide verlo. ¿Y cómo es que en el versículo 12 lo ha visto si después le pide verlo? Y Dios le dice, no me verá hombre y vivirá. Ahora, yo te voy a hacer un favor a ti esta noche antes de que te vayas, para que no tenga contradicciones en tu mente. Quiero que me leas. Años y años y años después Moisés escribió esto. Quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Pero quiero que lo leas tú. Adelante. Ya. Deuteronomio 4:15, ¿no ve? Ya. Dice así, a ver. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día de Jehová en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué vieron? Ninguna figura. ¿A quién vieron? Ninguna figura. De Jehová, en el día de Jehová. No vieron. Eso significa que Jesús tiene la razón, que a Dios nadie le vio jamás. Hablar cara a cara no significa ver a Dios. Cara a cara significa que Moisés oía su voz, Moisés. Y Moisés contestaba, heme aquí. Eso significa cara a cara. La palabra en hebreo, escúchame. La palabra en hebreo, de donde viene la palabra cara a cara, significa que hablaba directa y personalmente con Moisés. ¿Y quieres comprobarlo? Te vas a ir a Números capítulo 12. Ahí dice que Dios habló cara a cara con Moisés, pero cara a cara, 20, 30 años después, Moisés dice que ninguna figura vio nadie. Y 1000 años después, Jesús aparece y dice que a Dios nadie le vio jamás. 7 o 10 años después, un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, dice, Timoteo, dice que al Padre habita en la luz inaccesible, donde nadie puede tener acceso, nadie lo puede ver. Entonces, si todos ellos dijeron que nadie lo puede ver, yo les creo. Entonces significa que tienen malinterpretado la palabra cara a cara. No significa que lo vieron. Hermano, se lo interpreto lo que dice aquí en Deuteronomio 4:15. Léamelo e interprétemelo. Dice, mire,
Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día de Jehová. Es Habló como como para son. decirle, escúcheme, diga, es como si yo le dijera, si usted viniera aquí a Bolivia, yo le diga, ningún auto vio en el día del hermano Rodolfo, pero ¿me vio a mí o no me vio? No me voy a compararme eso. Hábleme del texto. El texto dice Pues que no hagan imagen de talla alguna para adorarla como las otras naciones, porque él no se presentó con figura ni de hombre, ni de animal, ni de ave. Eso es lo que ya, te pero está hermano, diciendo, hermano. hermano, Si tú me niegas el texto, niégalo. Pero no le eso estoy es, negando, sí. Entonces, ¿miraron alguna imagen? ¿La miraron? pero ¿en medio de qué? Contéstame la pregunta. ¿Dice ese texto que vieron alguna imagen o que no vieron ninguna imagen? Dice que no vieron. Gracias. Eso es lo que el texto dice. Ya, Paz, pero ¿de paz, en medio de qué dice? paz, Hermano, paz, de, paz, de en medio paz. A del partir de fuego, dice. ahorita, lo que digas va a ser con Es que Biblia. hermano, no me quiere Va a ser dejar con ser. Biblia. Ahora, háblame de la Biblia. Cada vez que tú me leas ahorita, me lo pruebas con Biblia. Ya ahorita esto ya quedó establecido que no vieron ni una figura. Por lo tanto, Dios prohibió hacer imágenes de talla, ya sea de hombre, ya sea de mujer, de lo que sea, porque ninguna figura vieron. Y si dice que ninguna figura vieron, ¿cómo vienes tú a decirme que vieron alguna figura? No, no le estoy diciendo que están bien. Entonces, para Le estoy terminar, diciendo, Jesucristo con su propia boca dijo en Juan 6:46. Vamos y me lo lee. no, Oh, hermano, no me quiere yo te aceptar. lo leo, espera, yo te lo leo, no te preocupes. Yo te lo voy a leer. No quiere acabar de leer el texto que me dio en Deuteronomio. Te lo voy a leer porque tú solo lo que vas a hacer a partir de este momento es negar cada cosa que yo te leo, pero siempre te lo voy a leer. Por la audiencia, por la audiencia. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este le ha visto. ¿Y de quiénes está hablando? Verso 44. Nadie puede venir a mí si el Padre no le ha traído. Todos los que el Padre ha traído, esos son salidos de Dios, esos le han visto. La palabra visto no significa que lo vieron físicamente. Percibirlo, comprenderlo, entenderlo. A Dios no le puedes ver porque es invisible y un humano no le puede ver porque el día que lo mires mueres. Por eso que Jesús estaba muy claro que a Dios nadie le vio jamás. Y Moisés te lo dijo. Ninguna figura vieron. Jesús te lo comprueba que a Dios nadie lo vio jamás. Ya, yo para terminar, igual, Dios le bendiga, hermano, muchas gracias. Yo solamente voy a acabar del el versículo 15 de Deuteronomio. Dice, Léalo. pues ninguna figura visteis el día de Jehová con vosotros de en medio del fuego. Dice. En aquel día, solamente me acuerdo, no tengo el texto bíblico, dice que Dios le llamó de en medio de la zarza y Jehová le llamó de otra parte, si escudriñamos eso. Ese Ok, era el día en que Jehová está habló con bien. vosotros. Está bien. Moisés dice que ninguna figura vieron. Ujú, Jesús de en dice, a medio Dios del nadie le fuego. vio jamás. Bueno, un gustazo, hermano. Dios me lo bendiga. Siga Paz. adelante, hermano. Muy bien, Vamos a feliz estar noche. en otros lives. Dios le bendiga. No te Bendiciones. preocupes, cuando quiera. Gracias, hermano.